A pesar de ser ateo, ¿no tiene interés por la mitología de alguna o varias culturas? Por supuesto que tengo interés por la mitología, entendiendo qué es mitología. La mitología te puede hablar de lo que pensaba o de cómo percibía la realidad una sociedad determinada. Cuando tú estudias la mitología azteca, o náhuatl, pues, mexica para ser precisos, cuando estudias su mitología te das cuenta el porqué de los sacrificios humanos, que es muy importante, porque para los españoles cuando llegaron era simplemente una expresión de barbarie. Tenía una implicación religiosa profundísima para la cual tienes que entrar en la mitología mexica, ¿ok? Mitología náhuatl. Te sirve para entender muchas cosas de cómo ha funcionado en las sociedades, porque esas sociedades creen en sus mitologías. ¿Cómo funciona el medievo? No lo puedes entender si no entiendes el cristianismo como se entendía en el medievo, además. Y cómo, como ya lo he contado, por ejemplo, la peste del siglo XIV es la que empieza a derribar una serie de barreras para que pueda cuestionarse el universo y la sociedad, y lo que posteriormente deviene en la revolución científica y la ilustración. ¿Hay que estudiar esas mitologías? Por supuesto que sí. Pero hay una gran diferencia entre estudiar esas mitologías en su contexto social, histórico, incluso geográfico, y creérselas. Y precisamente yo creo que cuando estudias mitologías te das cuenta que no te puedes creer ninguna, ni siquiera aquella en la que te criaron a ti. No, es que Dios hizo el mundo, ¿y por qué? Porque quiso, ¿y por qué no quiso antes? ¿Cómo que por qué no quiso antes? Sí, a ver, Dios hizo el mundo en un momento dado, el universo. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Porque no quería o porque no podía? Si no quería, explícame por qué no quería. Y si no podía, explícame por qué no podía. ¿Y por qué lo hizo así? ¿Y por qué te pone un árbol que si te comes de su fruta, él se va a enojar contigo? Pues no lo pongas, tarado. Cualquiera que tiene hijos sabe que si pone algo, una tentación, los peques van a caer. Y entonces te das cuenta que es otra mitología, es una mitología que tiene sus raíces en el mundo babilónico, sus raíces en el mundo judío, en el mundo del Medio Oriente, donde surgen las culturas, cómo surgen esas culturas, cómo el monoteísmo se relaciona con los distintos politeísmos. Todo eso es utilísimo, pero cuando lo estudias es cuando se vuelve más difícil creértelo. ¿Cómo te lo crees?